Gracias a quienes con su valioso apoyo nos ayudan a continuar la misión de evangelizar. Su compromiso nos anima a seguir anunciando la buena nueva. Dios los bendiga. Bienvenidos a nuestra celebración. Santa Clara. Movida por el ejemplo y la predicación de San Francisco, Clara se consagra a Dios a la edad de 18 años. Inicia una vida de pobreza radical, dando lugar al nacimiento de la segunda orden franciscana, las Damas Pobres, hoy conocidas como las Clarisas. Su vida transcurre en el convento de San Damián, dedicada a la oración, tiempo durante el cual lucha por conseguir por parte del Papa el llamado privilegio de la pobreza para ella y sus hermanas, a fin de vivir sin rentas ni posesiones, siguiendo las huellas de Cristo pobre. Pocos días antes de morir, recibe finalmente la aprobación de la regla, confirmada por el Papa Inocencio, convirtiéndose así en la primera mujer autora de una regla de vida religiosa. Muere el 11 de agosto de 1253 y es canonizada 2 años después. Es patrona de la televisión. Iniciamos nuestra celebración cantando. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía en este martes 11 de agosto, en que celebramos a Santa Clara Virgen. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad.
Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios misericordioso, que inspiraste a Santa Clara un ardiente amor por la pobreza evangélica, concédenos por su intercesión seguir a Cristo pobre y humilde, para que podamos contemplarte después en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. El Señor me dirigió la palabra y me dijo: Tú, hijo de hombre, escucha lo que te voy a decir. No seas rebelde como ese pueblo rebelde. Abre tu boca y come lo que te daré. Yo miré y vi una mano extendida hacia mí, y en ella había un libro enrollado. Lo desplegó delante de mí, y estaba escrito de los dos lados. En él había cantos fúnebres, gemidos y lamentos. Él me dijo: Hijo de hombre, come lo que tienes delante. Come este rollo y ve a hablar a los israelitas. Yo abrí mi boca y él me hizo comer ese rollo. Después me dijo: Hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas con este libro que yo te doy. Yo lo comí y era en mi boca dulce como la miel. Él me dijo: Hijo de hombre, dirígete a los israelitas y comunícales mi palabra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué dulce es tu palabra en mi boca, Señor. Qué dulce es tu palabra en mi boca, Señor. Me alegro de cumplir tus prescripciones, más que de todas las riquezas, porque tus prescripciones son todo mi deleite, y tus preceptos mis consejeros. Qué dulce es tu palabra en mi boca, Señor. Para mí vale más la ley de tus labios que todo el oro y la plata. Qué dulce es tu palabra para mi boca, es más dulce que la miel. Qué dulce es tu palabra en mi boca, Señor. Tus prescripciones son mi herencia para siempre, porque alegran mi corazón. Abro mi boca y aspiro hondamente, porque anhelo tus mandamientos. Qué dulce es tu palabra en mi boca, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo: les aseguro que si ustedes no cambian y no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño será el más grande en el reino de los cielos. El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí mismo. Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿no deja las 99 restantes en la montaña para ir a buscar la que se extravió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermoso, ¿verdad? Este evangelio, el evangelio de San Mateo, que aquí nos está pidiendo y nos dice hacerse pequeños
para dejar crecer a Dios, hacerse pequeños, para que el reino de Dios pueda crecer en medio de nosotros. Y entonces la página lleva como mundo a pear, así como Jesús mismo. Lo que viene a hacer es a hacer crecer el reino de Dios. El reino de los cielos está cerca, de San Mateo. San Marcos también. Conviértanse y crean, porque el reino de Dios está en medio de ustedes. Es decir, es Dios el que tiene que crecer en el corazón, en la mente de las personas. Lo que quiere Dios, la presencia de Dios, la misma esencia de Dios que tenemos que despertar en nuestro corazón y en nuestra vida. Entonces, por eso nos dice, ante esta pregunta, ¿verdad?, que le hacen, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Esta es una pregunta que estamos haciendo desde nuestro egoísmo. El hombre está queriendo preguntar y hacer comparaciones, más vale iba le vea, más vale imbarete vea, lo que sea, ante los demás. Y sin embargo, el Señor les trae a un niño y les pone, comita con ella lleva, penda pelle ya poinos a ella, diga tu mo la peca cuañetete, hacerse pequeño como este niño. Entonces, vivir la fe con humildad, vivir la fe con sencillez, con ese espíritu de servicio. Tenemos que renovar, queridos amigos, nuestra vida religiosa, pero desde ese testimonio auténtico, veñan de, llame eajina, pero por la sencillez. Y el servicio, queridos amigos, es la manera más sencilla de demostrar que nosotros queremos construir el reino de Dios, el servicio. Porque el servicio quiere decir que yo estoy haciendo algo por los demás. Estoy queriendo hacer crecer la vida de comunidad y eso le ofrezco a los demás. Y entonces esto que dice Jesús, acoger a cada persona, justamente a este niño, si ustedes le acogen a un niño, ¿verdad? Así, y a cada hermano le acogen como a este niño, y bueno, me están acogiendo a mí, es decir, el corazón de Dios, la fuerza de Dios, el Espíritu del Señor que habita en nosotros. Ahí está mi hermano, la imagen de mi Dios es a quien encontramos en la vida de las personas. Entonces, queridos amigos, nosotros tenemos que tener esta visión y saber acompañar, ¿verdad? Sobre todo a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Tenemos que ser capaces de mirar y ver en el corazón y en la mente de cada uno, especialmente, como le estaba diciendo, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, la fuerza de Dios. Y ahí tenemos que trabajar. El reino de los cielos. Y ahí la llamada lindo camino pedagógico, es decir, el camino de Dios en la vida de estos niños y estos jóvenes, para que podamos dejar toda corrupción, dejar toda hipocresía, dejar toda cosa negativa, ¿verdad?, en la vida de la sociedad. Entonces, queridos amigos, el Señor una vez más nos está diciendo que tenemos que salir a buscar a quien se ha perdido. Diga tú, convertir entonces nuestra propia misión en un encuentro, en una escucha, en una misericordia, en una apertura hacia los demás. Queridos amigos, pidamos eso para nosotros, para nuestra iglesia paraguaya, para nuestras parroquias, para nuestros grupos, en fin, donde cada uno de nosotros seamos misioneros y podamos expandir esta manera de vivir el Evangelio, que es el servicio, en la humildad, en la sencillez, como el corazón de un niño. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, que te sirvamos de corazón. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestra iglesia, para que sea fuerte y valiente, para testimoniar la bondad de Dios con su pueblo, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos,
para que siempre estén sensibles a los problemas sociales y especial atención a los niños en estado de riesgo, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestras autoridades de nuestro país, para que administren y gobiernen con rectitud el destino de nuestro pueblo, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar y lo más preciado, Señor, sobre tu altar mi pan y vino de amor, sobre tu altar mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en reconocimiento de las maravillas realizadas por tu amor en la vida de Santa Clara Virgen, y haz que nuestro sacrificio de alabanza sea grato a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al celebrar a los santos, que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, reconocemos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera, para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo por Cristo Señor nuestro. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar ya la luz de tu rostro en el cielo. Y ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad,
danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Oración final. Señor, que este sacramento fortalezca en nosotros tu amor, para que aceptemos los sufrimientos de nuestra vida como una forma de participar en la pasión de Cristo y nos esforcemos por vivir unidos a ti, a ejemplo de Santa Clara Virgen, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos dirigimos a nuestra Madre, la Santísima Virgen, auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Bendiciones. Amén. Hoy quiero cantarte, Señora de los ángeles, Reina soberana, Madre celestial. Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura te reza su cantar. Luz de la mañana, María, templo y cuna, Madre de toda gracia, fuego, nieve y flor. Puerta siempre abierta, rosa sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador.
María, Madre de todos, llena de gracia, de luz y amor. Ven y camina junto a tus hijos, danos la mano, vamos a Dios. Cuando te cansas en el camino, cuando la vida te haga llorar, clama a la Virgen, ella es tu madre, y canta conmigo este cantar. Eres María, Madre de todos, llena de gracia, de luz y amor. Ven y camina junto a tus hijos, danos la mano.